Esta es la unidad número 9 de la asignatura Técnicas de Investigación. Continuamos esta semana con el repaso de las subdisciplinas principales relacionadas con la teología. La semana pasada vimos la diferencia entre la dogmática, la sistemática y la teología histórica. Y esta semana vamos a considerar la diferencia entre la teología pastoral y la teología práctica. Como sabéis, nuestro programa de grado está estructurado en 3 líneas principales que ordenan las diferentes materias de la carrera. Tenemos la materia 1 con Biblia, la materia 2 con Teología e Historia de la Iglesia y materia 3 Teología Pastoral. Y hay una cuarta materia que es Investigación, a la que está escrita esta asignatura, ¿no? Y todo lo que son el trabajo fin de grado, así como los estudios dirigidos. Así que, en virtud de estas diferencias de materias, de asignaturas, pues considero relevante que dediquemos esta semana a tener una aproximación a conocer un poco este tipo de teología que englobamos como teología pastoral o teología práctica. Las tareas que hay que realizar esta semana pues son leer los 2 textos que os propongo. Uno es el de Cassiano Floristan, que es el prólogo de su libro titulado Teología Práctica, Teoría y Praxis de la Acción Pastoral, y el de Eckhard Heise, que lleva por título La hora de la teología práctica. Es un artículo que lleva por título este título, la hora de la teología práctica. Hay que realizar la actividad semanal calificable, que la tenéis en la plataforma. Por último, tened en cuenta que esta semana no tenemos foro. En primer lugar, hay que aclarar el debate que existe en torno a la teología pastoral y la teología práctica, o si no aclararlo, al menos ponerlo de manifiesto. Como bien nos explica Cassiano Floristan, teología pastoral y teología práctica a menudo se usan como sinónimos. Aquí usa indistintamente uno u otro. Por otro lado, hay quien distingue entre un tipo de teología y otro, entre teología pastoral y teología práctica. Quien lo hace, quien lo distingue normalmente, entiende que la teología práctica tiene una perspectiva mayor que la teología pastoral, que es, digamos, como una teología aplicada. Ahora lo vamos a ver. Incluso hay quien considera que la teología práctica es en sí misma una redundancia, ya que toda teología debe tener una orientación práctica y pastoral. Así que más que una disciplina teológica, debería ser una perspectiva o un enfoque de toda teología. Por su parte, Cassiano Floristan entiende la teología práctica como la reflexividad teológica que media respecto de la práctica pastoral y eclesial, principalmente, aunque no exclusivamente, como vamos a ver a continuación. Por tanto, es una teología que tiene en cuenta la práctica de la Iglesia y la práctica pastoral, pero tampoco se reduce a ser mera formación para aquellos que aspiran al pastorado, ¿no? No es solamente la teología pastoral, pues va a englobar una serie de asignaturas, como ocurre en nuestro grado, en la que nos va a formar para ejercer el ministerio pastoral. Tiene que ver con esto, pero es mucho más que esto. Por eso, para Floristan, la teología práctica es, en su fundamento, cristológica y eclesiológica en su perspectiva. Sin embargo, también hay que decir que es una teología que tampoco se agota en un eclesiocentrismo. Es decir, que el centro es la Iglesia, sino que aspira a una reflexividad mayor en el ámbito de la sociedad y la cultura donde se sitúa la Iglesia. Por tanto, una teología práctica tiene también que reflexionar sobre la misión y la evangelización en un mundo plural y secular como en el que vivimos. Aquí tiene sentido, por ejemplo, que nuestra asignatura de evangelización, dentro de nuestro grado, aquí también, por cierto, soy profesor, pues se sitúe bajo la teología práctica.
Y por último, la teología práctica debería reflexionar sobre la realidad socioeconómica y política, si se tiene que situar en el ámbito social mayor, pues también sobre la realidad socioeconómica y política. Por tanto, la teología práctica también es una teología política. Esto es lo que nos dice Florestan. O sea, por lo tanto, tenemos una teología que en principio reflexiona sobre la práctica de la Iglesia y sobre la práctica pastoral, pero que no se queda circunscrita al ámbito de la Iglesia, que no se queda reducida a ese eclesiocentrismo del que hablábamos, sino que desde la perspectiva de ser Iglesia, quiere reflexionar sobre qué es lo que está ocurriendo en la sociedad y la cultura más allá de la Iglesia. Y ahí tiene pues, sentidos la reflexión sobre cuál es el puente entre la teología y la sociedad y la cultura contemporánea más allá de los límites de la Iglesia, por lo tanto la sitúa en el eje de la misión y la evangelización. Muy bien. En segundo lugar, tenemos el texto del también estimado profesor de nuestra facultad, Eckhard Heise, que nos plantea un tema fundamental que nos va a acompañar durante las próximas semanas. Él comienza su artículo preguntándose por la relación entre exégesis o estudio bíblico. Cuando hable de exégesis, de momento vamos a quedarnos con que tiene que ver con el estudio bíblico, ya precisaremos bien en qué consiste, y la teología, ¿no? Entre exégesis, estudio bíblico y teología. Heise, en clave luterana, parte de que toda la teología debe ser práctica como opuesta a especulativa. Por tanto, igual que dice Florestan, pues debe tener una raíz cristológica. Heise cita a Lutero y, según Lutero, toda la teología debe tener una finalidad práctica por la que recibimos la victoria de Cristo en la cruz por medio de la fe. Entonces, en principio, Heise parte de esta idea, ¿no?, de la que decíamos antes, que toda teología, toda verdadera teología debe ser una teología con práctica, porque tiene una finalidad práctica. Ahora bien, eso no significa que entonces sea una teología práctica que raya en un craso pragmatismo, todo lo contrario. Heise nos dice que, partiendo de esto, de esta noción, la teología práctica engloba a la teología pastoral. Mientras que la teología pastoral se encarga de estudiar todo aquello que está relacionado con la práctica pastoral y eclesial, como es la homilética, es decir, la predicación, la poiménica, es decir, la cura de alma, la pedagogía de la religión, para ser profesor de religión, por ejemplo, la liturgia, la diaconía o la oikodomía, es decir, la administración de la iglesia. Esa sería la teología pastoral en la que se encarga de esto. Por eso decía que pues, es una teología especializada o aplicada. Por su parte, la teología práctica se encargaría, según Heise, de estudiar todas las manifestaciones y expresiones en cualquier contexto de la sociedad. Así que Heise la entiende o la extiende incluso a aquellas expresiones religiosas o de intimidad de contextos seculares. Por tanto, la teología práctica tendría un ámbito de reflexión mayor porque comprende todo el ámbito sociocultural en el que se sitúa la Iglesia, más allá de ella, mientras que la teología pastoral se centra en la vida eclesial y en los ministerios que le son propios. Pero si la teología práctica deja las seguras aguas de la Iglesia para adentrarse en las procelosas aguas de la sociedad mayoritaria sin Iglesia, la teología encuentra impresionantes desafíos, como muy bien nos relata Heise en su artículo. Las necesidades espirituales y de intimidad de aquellas personas que viven en contextos seculares son importantes y la teología debe encontrar el espacio y el vínculo con la cultura plural y secular de nuestra sociedad. Por eso nos dice Heise, la teología práctica debe ser exploradora al encuentro del otro, pero huyendo del proselitismo que acaba en trabas o en dominación.
El propio Heise marca diferencias con la concepción de teología práctica de Cassiano Floristan. Hemos visto, ¿no? Cómo que mientras que Cassiano circunscribe la teología práctica a la práctica de los cristianos, o la teología práctica que, aunque reflexione sobre la sociedad mayoritaria, se sitúa desde la perspectiva de la Iglesia, Heise entiende la teología práctica como el estudio de la práctica religiosa de toda, en toda o de toda la sociedad, ¿no? Allí donde haya práctica religiosa, independientemente de cuál sea, pues sería objeto del estudio de la teología práctica. El texto de Heise nos introduce en el problema de cómo la teología práctica debe encarnarse en un mundo plural y secular. Evidentemente no podemos entrar aquí en este tema y lo haremos en nuestra asignatura de evangelización en su momento. Como veis, os he presentado esta doble perspectiva sobre la teología práctica. La de Floristan y la de Heise tienen puntos en común, pero también matices diferentes, para que nos hagamos una idea de cómo se están abordando hoy estas perspectivas o disciplinas de la teología. Yo no, digamos, no la voy a cerrar con mi propio posicionamiento, lo voy a dejar aquí, porque a mí lo que me interesa es que conozcáis distintas aproximaciones a estas disciplinas de la teología. Ya tendréis momentos de reflexionar cuando tengáis las asignaturas correspondientes. Pero sí que me gustaría terminar con una reflexión que impregna de principio a fin el texto de Heise, y es la relación entre teología y exégesis. Estamos construyendo nuestra asignatura, o vamos a construir a lo largo de nuestra asignatura, un modelo que nos sirva para hacer teología, o por lo menos una reflexividad que nos sirva, que nos introduzca en las problemáticas a las que nos enfrentamos cuando hacemos teología. Y en ese sentido, esta relación entre teología y exégesis, que le sirva a Heise para dar lugar a su artículo, lo hace a partir de cuando menciona cómo el exégeta, que se refiere a otro estimado profesor de SEUT, Pedro Zamora, en una exposición, en una charla que dio y a la que asistió Heise, pues entendía que su labor como exégeta terminaba en el momento de tener que interpretar el texto, ¿no? Por lo tanto, la exégesis, el estudio bíblico, sería un análisis histórico descriptivo de los textos bíblicos, pero no se encargaría de la actualización al presente, ¿no? Aunque si yo personalmente, bueno, es cierto que quizás en ese momento concreto, en esa situación concreta, pues Pedro Zamora dijera eso y sin embargo, leyendo sus artículos y conociendo su trabajo y conociéndolo a él personalmente, pues entiendo que él está a favor de un trabajo exegético que no sea meramente descriptivo, sino que está a favor de cultivar una cierta hermenéutica teológica. Pero más allá de esto, de esta cuestión más o menos personal, sí que este ejemplo que plantea Heise quería que nos sirviera como puente para lo que vamos a considerar las siguientes semanas, que es esa relación entre teología y exégesis, entre teología y hermenéutica, que en definitiva es la relación entre teología y Biblia, que será lo que veamos la semana que viene. Solo mencionar al respecto que Heise nos plantea que allí donde lo deja el exégeta, que se niega a interpretar los textos, toma el relevo el teólogo y especialmente la teología práctica. Nosotros en esta asignatura vamos a aspirar a algo más, que es encontrar un modelo que sea capaz de aunar lo teológico y lo exegético y lo hermenéutico, o sea, la Biblia y la teología. Y esa será la tarea a la que nos dediquemos las próximas semanas. De momento, os invito a leer estos textos, no son difíciles, estudiarlos bien y creo que son, sobre todo el texto de Heise, porque el otro es muy cortito,
tienen mucho que reflexionar y seguramente en el futuro, pues si alguna vez lo volvéis a releer, os suscitará bastantes reflexiones. De momento lo dejamos aquí. Que tengáis una buena semana.